Así es del libro de Ruth, por eso les hago esta referencia. Muchos dicen, los pastores generalmente que yo escucho dicen, no, ese libro es para mujeres. No, este libro es para hombres, para mujeres, para niños. Y van a ver que vamos a hablar de una familia que vivió en aquellos tiempos como de Débora. Pero vamos a la palabra de Dios. ¿Tiene usted su Biblia? Vámonos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Quedamos en capítulo con lo de la computadora o el computador. Es bien largo y yo estaba pero fascinada. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Si lo tiene, diga amén. Y nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Y nos dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está con nosotros. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Y el de su mujer, Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, dice. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Se murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Padre Santo, Padre bendito, en esta hora, Padre, venimos a ti, Señor, a clamar para que seas tú revelando esta santa palabra, que seas tú hablándonos al corazón de cada uno de los que estamos presentes, al corazón de cada uno de que está conectado por medio de las redes sociales, al corazón de aquel que necesite esta palabra. Que seas tú, Padre bendito, hablando, que no sea yo. Simplemente, cuando me pregunta, ¿y usted qué es en iglesia? Simplemente yo, que tú me has puesto a llevar la palabra según lo que tú me revelas, Padre Santo. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos porque sabemos que este día tú vas a hablar por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como pueden ver, decisiones. El tema, como les dije, es decide, mujer, decide. Y yo creo que desde que nacemos, ya sea hombre o mujer, tenemos la decisión. Inclusive los niños desde que están en el vientre, ellos tienen la decisión hay niños que en sus ultrasonidos salen chupándose sus deditos, otros con su piececito en la boca, otros, bueno, se alimentan y tienen muchas funciones desde que están en el vientre. Pero nosotros también, desde niños, desde niñas, tenemos que decidir. Y las mujeres decidimos momento a momento, día a día, desde que estamos chiquititas, pero todo es cuestión de decidir, de dar un paso. Y esos pasos para los hijos de Dios, ¿cómo tienen que ser? Para adelante, siempre para adelante, buscando la voluntad de Dios. Y como este tema se llama, decide, mujer, decide, tú, caballero, decide, niña, decide este día, decide cada segundo de tu vida. Primero nos dice la historia que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. ¿Saben que en el tiempo de los jueces, Ruth fue contemporánea al tiempo de los jueces? Si alguno tuvo la oportunidad de escuchar el servicio anterior, uno de los primeros servicios, hablamos de Ruth. Eran tiempos convulsionados donde la gente no
quería obedecer. Cuando tenían una necesidad, iban a Ruth allá bajo la palmera para que ella pudiera, era como era una juez, que ella podía discernir cuál era lo bueno, cuál era lo malo, quién tenía la razón, quién no la tenía, porque la gente vivía en una anarquía. La gente quería lo que a mí me place, lo que a mí me da la gana, como en los tiempos de hoy. Unos vemos que hay muchas manifestaciones por X derecho, por otro derecho. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Pero ellos venían de los tiempos de Moisés, donde habían estado en la esclavitud. Y después, ¿quién fue el libertador? ¿Quién los sacó de la esclavitud? Fue Moisés. Luego que ya habían salido de la esclavitud, ya se les iba olvidando todo aquello que habían pasado, todo aquel dolor, como algunas veces nosotros cuando estamos con problemas o en pena, ahí estamos orando, pero nomás nos pasa, ya volvemos a aquello que queremos hacer, lo que nos viene en gana. Tanto que allá en Deuteronomio 33:2, no lo busque, solo se lo voy a parafrasear. A Moisés el Señor le dijo, cuando ya estaba reuniendo todos los pueblos, le dijo a Moisés que les he dado a Moisés como rey. O sea que en los tiempos después de la esclavitud sí tenían un líder. No era que ellos estaban a la deriva haciendo lo que ellos querían. Lo que ellos no tenían era el pueblo de Israel, que no quería someterse. Y Moisés escribió las tablas, si recuerdan, cuando iban en el camino, se conocía la palabra de Dios. Luego de pasar ese periodo, llegamos al tiempo de Josué. Josué fueron tiempos de conquista, donde se iba por la conquista de la tierra prometida, por esa tierra que el Señor había dicho. Entonces, poniéndonos a pensar, los hombres pasaban muy ocupados en la guerra, yendo, y ¿quiénes se quedaban en la casa? Las madres, las tutoras, o algunos que me imagino que tenían algún impedimento para no ir a la guerra, a la conquista, a conquistar esa tierra que Dios nos ha dado, aquella tierra que fluía, decía, leche y miel, a esa tierra donde nosotros, el Señor nos ha puesto acá, a esa tierra donde cada uno debe de permanecer. Pero nos olvidamos de trasladar la palabra de Dios, como en estos tiempos. Nosotros estamos acá afanados algunas veces por el trabajo, que trabajan a veces las dos parejas, y no le dedicamos el tiempo necesario a nuestros hijos, olvidándonos que nosotros somos tutores, somos cuidadores de nuestros hijos, que los hijos, nosotros decimos, mis hijos. Noticia, yo creo que usted ya la sabe, no son sus hijos, son herencia ¿de quién? De Jehová son los hijos. ¿Y qué le vamos a entregar nosotros a nuestro Padre? ¿Qué le vamos a entregar en aquel día cuando nuestros hijos lleguen a su presencia? ¿Qué le estamos entregando a la sociedad? Nosotros tenemos que ver atrás solo para ver los errores y no cometerlos nosotros día a día. No cometerlos y que no pase lo que pasó en el tiempo de Josué, que en el tiempo de Moisés vieron los grandes milagros, vieron que se abrió el Mar Rojo, pasaron el río, vieron que fluyó agua de la piedra, muchos milagros y prodigios en los tiempos de Moisés. Pero no lo trasladaron a sus hijos, porque ellos se fueron a la conquista. Era la voluntad de Dios, pero también alguien tenía que estar con los niños, con las nuevas generaciones, y no trasladaron la palabra de Dios. Por eso es que hubo una nación en los tiempos de los jueces que no conocía de Dios. Entonces, nosotros tenemos que decidir. Algunas veces es duro. Yo hablaba la vez pasada con una hermana y le decía, es duro morir al yo como mamá, morir al yo porque yo quiero ser. ¿Y sus hijos qué van a hacer?
Porque para querer yo ser, tengo que dejar a mis hijos. Tengo que dejar a las personas quienes son mis tutores, a quienes yo soy su tutor. Yo debo morir a mi carne. ¿Para qué? Para dedicarle tiempo a cada uno. O si no, organizarse de la manera en que usted pueda darle tiempo a estas jóvenes, a estos jóvenes, para que la sociedad no sea quien los eduque como en los tiempos de los jueces. En los tiempos de los jueces lo que existía era anarquía. Cada uno hacía lo que le venía en gana. Como hoy. Inclusive en las escuelas que no podemos decirle nada porque los muchachos debemos de dejarlo que se expresen lo que ellos quieren. Y no puedo seguir más porque no vaya a ser que nos vayan ahí a censurar. Pero ustedes conocen todo lo que está pasando hoy en día. La anarquía. Cada uno hace, ¿qué? Lo que le viene en gana. El pastor viene y nos expone la palabra de Dios, pero yo al salir hago lo que me da la gana. Entonces, debemos nosotros tomar la decisión de ir adelante, de no huir a los problemas, porque el educar a un hijo, el educar a los que están a nuestro alrededor requiere valentía. El educar a las demás personas, el confrontar a alguien que está dañando algunas veces a la familia, es un problema que requiere valentía. Nosotros no debemos de abandonar ese paso de la voluntad de Dios, ese paso donde el Señor nos dice que tenemos que decidir. Dice una alabanza que Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar, como en los tiempos de Josué, ¿el qué? La tierra que Él nos prometió. Y nosotros tenemos la bendición acá de estar en California, que le dicen el estado dorado. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar que Dios nos ha dado una casa. La casa de Dios. Este es nuestro Belén, la casa de Dios. Y bueno, exponiendo cómo eran los días de los jueces, dice que hubo hambre en la tierra. No se le asemeja que hoy va al súper y en otros estados, estaba hablando con unas hermanas que viven en otros estados, ni pollo hay, hermana, tenemos 3 meses que ni en Costco hay pollo, me dicen. Y no hay leche, y usted puede ver en las noticias, estamos similar que no en los tiempos, así como en los tiempos de los jueces, no había comida, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes donde el Señor nos ha puesto. Y luego dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Dice que un varón de Belén de Judá. Fíjense que yo estaba viendo, casi siempre yo suelo ver la geografía para tener una idea de la distancia. ¿Qué tanto? Dice que fue a morar a los campos de Moab y no es que solo dijo, voy a ir yo a trabajar allá para traerles comida, sino que Elimelech se llevó, fue él, su mujer y sus 2 hijos, y 2 hijos suyos, dice la palabra de Dios. Fíjense que para poder llegar, no era que solo en Belén no había comida. Estaba pasando como en todo tiempo, hay tiempos de crisis. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Calma, orar y esperar en el Señor, que es el que nos da la confianza. Tenemos que decidir esperar, pero no esperar en lo que yo quiero, no esperar en mi carne. Tengo que esperar espiritualmente, que ese hombre carnal muera para que el hombre espiritual pueda discernir. ¿Y qué va a discernir? Los pensamientos del corazón, pueda discernir la palabra de Dios. Porque si nosotros queremos dar una decisión en la tribulación o en nuestra desesperación, va a ser una decisión conforme a la carne, pero no conforme a la voluntad de Dios, mucho menos conforme a lo que el Espíritu nos está clamando. Y hablando de Moab y de Belén, fíjense que eso lo dividía
el Mar Muerto. Y yo verificando que las jurisdicciones de cada uno, la distancia, es muy interesante porque dice que estaba aproximadamente como a 128 kilómetros, que es como 80 millas. Si a 80 millas había comida, algo estaba pasando en la casa de Dios, ¿verdad? En Belén, casa de pan. Posiblemente el Señor lo que estaba haciendo en ese momento era corrigiendo a sus hijos para que nosotros siempre queremos lo que nosotros queremos, y Él los estaba regresando al camino y enderezándolo. Pero no, Elimelech era un creyente, él y su familia. Decidió irse a Moab. Fíjense que para llegar a Moab, les dije, son como 80 kilómetros. Millas, perdón, aproximada, pero no, en aquellos tiempos no había avión, no habían carros, entonces tuvo que dejar todas sus posesiones, nos dice, y se fueron caminando. Y estaba viendo, también averigüé cuánto tiempo aproximadamente tardaron para ir a Sacramento, de donde vienen los hermanos, yéndonos a pie por carretera ya establecida y buena. A pie llegaríamos aproximadamente en un día y medio. Ellos se tomaron el tiempo de irse a Moab. ¿Y saben qué era Moab? ¿De dónde vienen los moabitas? Los moabitas vienen de un incesto. De un incesto. ¿Qué costumbres tenían? Sacrificaban niños. Tenían muchas religiosidad, pero pagana. Y tenían cultos irracionales. Era todo la meca de todo lo malo. Pero él, siendo creyente, no pudo soportar. Y Elimelech no era una persona que no tenía dinero. Era una persona pudiente. Dice la palabra de Dios que eran efrateos. Así le llamaba el Señor, que era una familia efrateos. ¿Y qué quiere decir eso, hermana? Que dice que eran personas de, como le llamamos, de alcurnia. Personas que tenían una condición social muy alta. Personas no solo de condición social económica, eran distinguidos, eran creyentes. Y no solo creyentes, poseían tierras, porque en Belén cada uno tenía la heredad que Dios les había prometido, porque Dios no es hombre para no dar lo que nos ha prometido. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Pero somos nosotros los que huimos de la casa de pan, de ese Belén donde Dios nos ha puesto. Algunas veces por alguna cosa sencilla decimos, me voy de la casa de Dios, me voy de la iglesia. Pero usted tiene que atesorar que en esta ciudad Dios nos ha permitido predicar libremente la palabra, que siempre hay alimento en su casa. Nosotros tenemos la bendición que no solo tenemos un pastor, sino que tenemos un maestro que día a día prepara la palabra de Dios para alimentarnos. Nuestra casa de pan, ¿cómo se llama? Tabernáculo Richmond. Esa es nuestra casa de pan, y el Señor no quiere que usted camine. Posiblemente usted va a otro lado y dice, es que allá son creyentes. No, allá son religiosos. Usted tiene que ver la doctrina, tiene que ver la palabra, qué es lo que se dice. Si Dios lo puso en la casa de pan, usted no debe de moverse, pero para no moverse necesita decisión. Decisión cuando usted está atribulado, decisión cuando usted está en desesperanza, decisión cuando usted tiene una enfermedad. Tomar esa decisión de estar firme cuando usted tiene una enfermedad o angustia, porque todos lo tenemos, nosotros lo tenemos. Y yo creo que ustedes más de alguna vez, la gente, lo que para otros no es necesidad o no es angustia, para nosotros sí, porque todo viene conforme a los valores que cada uno de los padres nos enseñaron. Así es que nosotros no tenemos que movernos de esa casa. Pero ¿cómo es que yo me siento mal? Estoy pasando un montón de tribulaciones, estoy pasando problemas. Y allá en Moab hay mucha comida. Ahí cerquita, 80 metros. Ni tengo que salir de aquí de los Estados Unidos, sino que aquí en esta misma nación hay comida. Imagínense qué cerca estaba.
Y ellos decidieron no solo ir a traer comida, no solo ir a ver cómo estaba la situación, no, se fueron de un solo a quedarse en Moab, allá donde se hacían los cultos irracionales. Entonces el Señor quiere que nosotros decidamos ¿qué? Oír su voz. Pero para oír la voz de Dios, lo espiritual se discierne con el Espíritu, con ese Espíritu Santo que usted tiene en su corazón, con ese Espíritu Santo que Dios lo ha sellado, si es su Señor y su Salvador. Si no, yo creo que hoy es como me dice mi esposo, cierto tipo de música, así no la tolero, y yo no la tolero y me pongo audífono o le digo, mira, quitémonos de aquí cuando vamos a, no la tolero, pero me dice, oírla como oír llover, me dice. Entonces, el que no tiene el Espíritu de Dios, así oye la palabra y es como oír llover. Y mañana yo ya estoy en la par y mañana estoy en cada una de las concupiscencias que cada uno tenemos. Porque algunos tal vez no las tenemos que se ven, pero sí en lo oculto tenemos. Cada uno tiene ese punto que el Señor quiere que nosotros le entregamos. Pero para eso tenemos que decidir ¿qué? Oír la voz de Dios, oír la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de predicaciones, por alimentar el hombre espiritual para que ese hombre carnal mengue, para que ese hombre carnal esté allí quieto. Yo no me separo del Señor porque yo tengo 4 hombres, ya no están en mi casa todos, pero 4 entre hijos y esposos. Y yo sé que la carne es débil. Entonces yo oro y yo le digo, Señor, yo no me puedo apartar de ti porque yo quiero escuchar tu voz. Y tal vez allá afuera están los amigos que dicen que son cristianos, pero no le van a hablar. Le van a hablar conforme a lo que ellos desean, no conforme a la palabra de Dios. Le dice, estás perdiendo tu vida yendo tantos días a la iglesia. No, lo que pasa es que ellos tienen otros valores. Lo que pasa es que ellos no han conocido al Dios que no hemos conocido, a ese Shaddai, a ese todopoderoso que nosotros tenemos, a ese que nos ha levantado, ese que nos tiene parado, ese que nos ha bendecido, ese que nos hace seguir adelante, el que nos da esa firme convicción de decidir. Dice, hay un corito muy bello que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esa es la palabra que yo quiero que quede plasmada en el corazón de cada uno de nosotros este día, el no volver atrás, esa palabra de decisión, que esa palabra se vuelva acción. Pero vemos qué más nos dice la palabra de Dios en este hermoso libro de Ruth. Es un libro de amor, fíjense. Todos dicen, es el libro del romance, del amor, pero en realidad es el amor que nosotros tenemos que tener y esa convicción firme del romance con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Dice, adelante el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, como ya lo dijimos, y el de su mujer, Noemi, y los nombres de sus hijos eran Malón y Cuelión. Ya nos dice al principio de la lectura cuáles eran los nombres, pero al Señor le plació hacer énfasis en estos nombres. Y yo quiero decirle qué significaban los nombres de cada uno de ellos. Elimelech significaba mi Dios es rey. Noemi significaba placentera, deleite, dulce. Ay, como le dicen a cada una, como nos dicen a nosotras, qué dulcita la hermana. Así era Noemi, así como nos dicen a nosotras, por fe nos dicen que somos dulcitas, porque algunas veces andamos con una cara de cansadas, ¿verdad? De cansadas, ¿verdad? Pero sí, nosotras por fe todas somos dulcitas, placenteras, que se deleitan al hablar con nosotros. Pero fíjense que ellos tenían unos nombres muy bonitos y significativos. Algunas veces nosotros buscamos los nombres de nuestros hijos, pero los hijos de ellos se llamaba, uno dijimos, Malón. ¿Saben qué significaba? Enfermo. Era enfermizo, débil. Y el del otro era Quelión,
que también tenían un mal significado, que decía vencido, derribado, decaído. Así es que tengamos cuidado a los nuevos niños, qué nombre le vamos a poner. Yo no conozco a nadie que lleve esos nombres, pero sí Elimelec, siendo un hijo de Dios, le vino a poner a sus hijos así. Noemi, que era conocedora de la palabra de Dios, le puso esos nombres a sus hijos. Algunas veces el significado arrastra cuando no estamos firmes en el Señor. Y sigamos adelante. Y dice, y los nombres de sus hijos serán Malón y Quelión. Y aquí va lo que les dije, efrateos de Belén de Judá. O sea que eran personas reconocidas, no solo reconocidas por su condición económica, sino que eran personas respetables, porque les decían que, dice la palabra de Dios, y hace énfasis que son efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues, ¿a dónde llegaron? A Moab. ¿Sigue la lectura? Y quedaron allí, o sea que no llegaron, como les dije a un principio, solo a ver, aquí está bonita, aquí sí hay comida, vamos a recoger y vamos a llevar allá. Ellos posiblemente eran comerciantes y vamos a vender y luego vamos a venir y vamos a viajar. No, ellos ya iban decididos a quedarse allá en Moab, donde estaba la religiosidad, donde estaban los paganos, donde los sacrificios que ofrecían, ¿saben cuáles eran? Niños. Ofrecían niños en sacrificio y llevaron a sus hijos solteros. Piense usted. Dice, y se quedaron ahí, pero Dios, no puedo explicarme porque nos dice, y murió allá, ¿dónde? En Moab. Murió Elimelec, marido ¿de quién? De Noemi, ella era su esposa, y quedó ella con sus 2 hijos en aquella ciudad desconocida. Allá era doña Noemi, la hermana Noemi. Ahí era simplemente Noemi, simplemente en el sentido que nadie la conocía, no tenían heredad, no tenían dinero. Cuando allá tenían, ellos eran don, pero cuando se termina, igual en los tiempos de hoy, cuando nosotros ya no ejercemos la profesión que teníamos, cuando ya no tenemos la misma condición económica, inclusive hasta la familia cambia. Y eso es un hecho real. Y no es solo ahora en estos tiempos, viene desde los tiempos antiguos. Y luego dice que se sintieron tan solos, dice, los cuales tomaron para sí mujeres, regresaron a Belén, a la casa de pan, a buscar sus esposas cristianas. No, ellos vieron que es que las del mundo sí, allá en Moab se visten mejor, usan atuendos que enseñan lo que nosotros no enseñamos, hacen cosas que nosotros no hacemos. Entonces allá las religiosas, las de Moab, las que hacen otras cosas, son más atractivas. Usted tiene que buscar en la casa de Dios. Dice, no se unirá el hombre en yugo desigual, pero estos hombres buscaron mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí 3 meses. Iban a ver si había comida porque estaba cerca, ya les dije, como a 80 millas, que hasta a pie se fueron. Fíjense que se fueron de Belén por el lado norte del Mar Muerto y fueron, me imagino que iban como cuando uno va de viaje y va con los hijos y le va enseñando, mira aquí, mira esta zona, hasta que llegaron a Moab, al este. Y cuando llegaron ahí, no vieron que estaba cerca y que había comida, decidieron quedarse. Es mucho más cómodo, ¿verdad? Cuando hay otras personas que nos seducen a hacer ciertas cosas y quedarnos ahí, porque es más fácil la vida que estar acá y aquí hay de todo, pero requiere dinero. Y para tener dinero hay que trabajar. Para que tengamos pan, tiene que haber ¿qué? Harina. Y para que haya harina, ¿qué tiene que haber? Trigo. Y para que haya trigo, tiene que darle el sol. Y para que ese sol brille,
tiene que ser la voluntad infinita de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así es que tenemos que pensar cuál es el paso que vamos a dar, cuál es la decisión a seguir, porque Dios quiere que nos decidamos. Decidir regresar a la casa de Dios, a la casa de pan, a Belén, es un giro, dice la gente, de 300. Yo he escuchado que le dice, pastor, estoy aquí de nuevo y he dado un giro de 300 grados, o sea que dio la vuelta y quedó igual. No, dar un giro de 180 grados, que si yo voy en el camino equivocado, no es que me voy a quedar aquí porque hoy voy a hacer una cosa, otra. No, buscar la voluntad de Dios es un giro de 180 grados, como viendo hacia atrás, regresando a la casa de pan, regresando a ese Belén que Dios nos ha puesto en nuestra vida, a ese Belén donde nos aman los hermanos, a ese Belén donde requieren nuestro servicio, a ese Belén donde nos están alimentando, donde Dios está mandando su gracia sobre el pastor para que pueda darnos esa palabra de Dios, donde el pastor día a día sube sus mensajes, nos da palabra, nos deja trigo. No nos deja solo, nos deja sus espigas para que nosotros las recojamos y vayamos a la palabra y las sustentemos en ella. No nos está dejando, algunas veces se recoge y dice, no hay el trigo y la cizaña. No, en la casa de pan nos están dando ese trigo limpio, esas espigas para que nosotros crezcamos día a día nuestro hombre espiritual. Pero sigamos con la palabra de Dios. Y dice, habitaron ahí 10 años. 10 años ya es una vida. Ya uno tiene una forma de vivir. Y dice, pero qué trágico este libro del amor, del romance, Ruth. Dice, y murieron también los 2 hijos, Malón y Cuelión, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos y su marido. Pero ella fue inteligente. Ella decidió, ¿qué? Oír la voz de Dios. Y escuchó, bueno, me imagino que andaba en la calle porque escuchó que alguien dijo, ya, allá en Belén hay pan. Solo fue unos días. Y nosotros pasamos aquí 10 años. Se murió mi esposo, se murieron mis hijos. Y hoy solo se quedó con las nueras. Y saben que cuando no tenían herencia, no podían darle, no tenían heredad de ellas ahí, no tenían nada. Pero Noemi decidió escuchar la voz de Dios. Luego decidió obedecer la voz de Dios y regresar a la casa de pan. ¿Cuál es la casa de pan? Belén. Decidió tener de nuevo un encuentro con Jesús, junto con sus nueras. Y le voy a leer el siguiente párrafo. Entonces dice, se levantó, ¿quién? Noemi. Se levantó con sus nueras, que era Orfa. ¿Y quién más? Ruth, como se llama el libro. Y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Eso es lo que nosotros necesitamos, escuchar la voz de Dios, regresar a la palabra de Dios, regresar a esa palabra, leerla, tener nuestros estudios, tener nuestra comunión con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos esa visitación donde se va a derramar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Decidirnos a escuchar la voz de Dios, decidirnos a tener un encuentro con Dios, decidir a hablar la palabra de Dios, decidir nuestro futuro. Decidir tu futuro es decidir el destino. Pero algunas veces nosotros decidimos nuestro destino, lastimosamente, a costa de nuestra familia. Porque nosotros queremos ser, tanto hombres como mujeres, queremos ser nosotros. Yo soy el próspero, yo soy el proveedor, yo soy el grande. Pero nosotros tenemos que pensar que tenemos una familia. ¿Qué le pasó a Elimelech? Murió él, murieron sus hijos. Fue trágico para Noemi, que se quedó sin ni uno de ellos. Decidió Elimelech el futuro a costa de su familia. Decidir tener un lugar
y un momento preciso. Eso es muy importante. Cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos que ver en qué estamos parados. Tenemos que ver qué nos viene adelante. Tenemos que planificar cada una de las cosas que hacemos. Tenemos que ver los tiempos en que estamos. Dar la espalda a los campos de Moab fue determinante para Noemi, porque ella hizo ese giro de 180 grados y estaba aquí y ella se fue, cambió de dirección. ¿Para qué? Para buscar la bendición de Dios. Desde caminar bajo la voluntad de Dios, eso a ella le dio una alegría, le dio satisfacción. Así es como cuando usted tiene un problema y no camina bajo la voluntad de Dios, usted está agobiado, que no encuentra salida. Y entonces, ¿qué hace? Ir y preguntar a los que no conocen de Dios, a los que se llaman hijos de Dios y simplemente son religiosos. Entonces, usted, si a cualquier situación, Jesús es la solución. Y para saber cuál es la voluntad de Dios, tiene que ir a la palabra de Dios e ir en oración. Tenemos que decidir caminar bajo la voluntad de Dios. Esto nos da pleno gozo. Nos da bendición material y yo les doy fe de eso, bendición espiritual. A Ruth y a Noemi no solo les dio un bebé que iba a ser la descendencia de nuestro, iba a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Le preservó la heredad, Belén, porque ellos tenían heredad allá en Belén. También fue parte de las enseñanzas, fue parte de la genealogía en el nacimiento de Jesús. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Solo quiere que no nos movamos de esa casa de pan. Pero ¿cómo voy a hacer, hermana, para decidir y caminar bajo esa voluntad de Dios? Para dar ese paso siempre firme bajo la voluntad de Dios. Entonces Dios nos requiere, primer cosa, recordemos qué fue lo que hizo Noemi. Recordar que había dejado su primer amor. Había dejado su primer amor allá en aquel lugar. ¿A dónde lo había dejado? En Belén. Y fíjense, en Apocalipsis 2:4 nos dice: una cosa tengo contra ti en la iglesia de Efeso, que has dejado que tu primer amor. Recuerde usted cuando recibió al Señor, cuando tuvo ese encuentro, todas las obras que usted hacía, cómo le servía al Señor. Al Señor se le sirve por medio de los hermanos. Esa es la forma. Recuerde cómo se hacía. Y luego nos dice, en la segunda forma, la primera decimos, ¿cómo voy a seguir, a decidir yo caminar bajo la voluntad de Dios? Arrepintiéndome. Luego, ¿cómo voy a decidir seguir en esa voluntad? Habitando en la casa de pan, habitando en el Belén. Dios nos ha puesto en un lugar, Dios nos ha traído a este estado dorado, Dios nos ha traído a este tabernáculo Richmond para que nosotros habitemos en esta casa de pan, en esta casa, en estas tierras. Dicen, cuando usted habla con personas de nuestro país, es que allá donde ustedes viven fluye leche y miel. Gloria a Dios, pero nosotros tenemos que dar si estamos saliéndonos del camino, regresar al camino para seguir caminando con Él. Fíjense, no sé, muchachos, pongamos Proverbios 16:25. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto arrepentirnos y caminar en la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta dar ese giro de 180 grados? Proverbios 16:25, si no lo busco acá. Y decidir habitar en esa casa de pan es permitir que Dios visite nuestras vidas, que nos redima, que nos dé bendiciones espirituales que se convierten. Toda bendición espiritual se materializa y se convierte en bendición material, espiritual en material. Déjenme buscar. No quiero irme sin leerles este versículo de Proverbios 16:25 que nos dice así. Amén, aquí lo tengo. Hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino
de muerte. Queda para que nosotros reflexionemos en ese camino, que nosotros reflexionemos de esta mujer moabita, pero Dios dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Ruth era una mujer moabita, pero su suegra le habló del Señor, porque si no, no se hubiese ido para Belén, a pesar que ella les insistió que regresaran a sus dioses. Pero una de ellas, Ofra, decidió irse. Ay, me voy a ir allá a mi mundo. Bueno, usted ya sabe qué es lo que hay en el mundo. Decidió regresar donde sus parientes, idólatras, paganos, religiosos. Pero Ruth escogió la mejor parte, que es ir a la casa de pan, ir a Belén, y para eso ella tuvo arrepentimiento. Y Dios le tenía preparado un varón, el cual iba a preservar la descendencia, iba a preservar esa descendencia y esa genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Belén es donde nació Jesús. ¿Saben que Boaz, que es con quien se casó Ruth, fue hijo de Salmón y de Rahab? Hermana, y Rahab, que no era de la vida alegre, sí, pero ella creyó, Dios la redimió, ella tuvo arrepentimiento, ella tuvo ese alcance de dar, y Dios le puso en su corazón, y Dios tuvo la decisión de dar ese giro de 180 grados y seguir en los caminos de Dios, en el camino de la casa de pan, en el camino de Belén. Y por su bendita misericordia, nuestro Señor Jesucristo se le llama Jesús, como le dicen, hijo de David, que nació en Belén, Efrata. Y a pesar que los israelitas tenían heredad, cuando Jesús iba a nacer, la heredad ya no estaba. Pero Jesús vino a la tierra como hombre y ha sufrido, y Él nos entiende porque Él sufrió cada una de las cosas que nosotros hemos sufrido. Permanecer en la casa de pan, haciendo las primeras obras, es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados espiritualmente y poder gozar en esta tierra las bendiciones materiales que Él nos ha dado. Pero esto requiere valentía. Esto requiere firmeza, esto requiere que cada una de estas cosas sea con decisión y paso firme. Requiere algo que es muy importante: no avergonzarse del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a Belén y haz las primeras obras, no te olvides, y traslada a cada uno de los muchachos y de las personas que conviven con nosotros la palabra de Dios, porque el Señor a la iglesia de Efeso le dijo que tenía algo contra ellos, que ha dejado su primer amor. Así es que regresa a la casa del Señor espiritualmente, porque algunos estamos acá, pero físico, pero nuestra mente está en otro lado. Regresemos en espíritu y verdad, porque Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere que seamos personas de decisión, personas firmes. Pues el tema de hoy era: decide, mujer, decide. Pero como dijimos, es hombre, la Biblia es para hombre o para mujer, como es masculino, femenino o como la computadora. Tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? La palabra de Dios es para todos, para grandes, chicos. La palabra de Dios es la de ayer, la de hoy y la de siempre. Y es la única que va a permanecer en el cielo. El tiempo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la invitación es a que decida a quedarse en esa casa de pan, a no apartarse a Moab, a que viva en esta casa de pan, en este Belén que Dios nos ha dado, que es el oasis de nuestra vida. Que el Señor les bendiga grandemente. Y vamos a orar. Padre bendito, Padre santo, a esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre bendito, porque cada una de las palabras queden en nuestros corazones, Señor. Que a cada uno, según nuestra necesidad, tú proveas de esta palabra, Señor. Que seas tú, Padre bendito, ayudándonos, Señor, que este solo es un pequeño avance de este libro que nos
piques ahí algo para poder ir a leer la historia completa y podernos empapar, Señor, que no tenemos que ir a Moab, tenemos nuestro Belén. Dios nos ha dado nuestro Belén, nuestra casa de pan, para que nosotros acá nos edifiquemos, para que estemos sobre la roca, para que nuestra casa en el nombre de Jesús esté fundada en la roca, Padre Santo. Y Dios a cada uno de nosotros nos funde en la roca, porque la familia es el pilar de la sociedad, porque nuestros hijos son tu herencia, Jehová. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.